Buen día. Les tengo un testimonio para edificación del cuerpo de Cristo para la iglesia y es un milagro financiero. Pido al Padre Celestial, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre, al recibir a su Hijo unigénito como nuestro Redentor y quien es el único camino para llegar a Él, para que bajo el poder y unción del Espíritu Santo les dé entendimiento de esta palabra revelada, para que entre y penetre y lo redarguya en todo su ser, y para que lo transmitan a sus seres queridos y familiares. Bueno, el milagro es, y el entendimiento es, que para toda petición nosotros siempre debemos pedir a Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos dé revelación si hay un derecho que el adversario, que Satanás, tenga ante nosotros. Y, y es todo tipo de peticiones, bien sea para un milagro de sanidad, financiero. Bueno, si analizamos el término adversario en el lenguaje original, que es el griego koiné, es la palabra antidicos. Y es la transliteración que usa la Biblia Reina Valera 1960, donde además tiene una concordancia con el idioma original y significa el acusador. El antidicos, Satanás, es el acusador, el fiscal que presenta sus argumentos sobre ti en una demanda. Bueno, si hay un acusador, ¿ante quién presenta la demanda? Y es ante el juez justo de todos, y es el Padre Celestial. Y está en Hebreos 12:23, entre otros varios versículos que hay en la Biblia y confirman esto. Pero también tenemos un abogado defensor, que está en el cielo, en el trono celestial, y es nuestro Señor Jesucristo. Y está en el libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y que nos ayuda, es un intercesor, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque por tu bendita sangre tenemos todos estos beneficios, poder acceder al trono celestial, poder pedir perdón, poder limpiarnos, poder guiarnos, santificarnos. Y es que además nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor por excelencia. Y Él intercede a través del Espíritu Santo con gemidos indecibles. Y está en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26. Pero esto no nos exonera de pedir perdón y misericordia con un arrepentimiento de corazón. Bueno, y bíblicamente nos dice por qué es tan importante y hacerlo diariamente. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Y dice que Dios es luz. ¿Quién es Dios? Dios uno es, pero Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Recordemos quién mora en nosotros, el Espíritu Santo. Y Él es completamente santo y no hay tinieblas en Él. Bueno, seguimos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí va una segunda verdad. Si andamos en luz, tenemos comunión con Él. Y la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Nosotros nos debemos santificar diariamente, limpiar de todo pecado, porque en nuestro diario vivir tenemos situaciones, retos que en algún momento podemos llegar a pensar mal o actuar mal o decir algo que no debe ser o escuchar algo que no debemos escuchar. Pero el Espíritu Santo, nosotros siempre pedimos en oración, antes de entrar a su presencia, nos limpiamos porque Él es luz. Y ya sabemos que las tinieblas no habitan en Él. Entonces nosotros, para que inclusive tengamos mejor discernimiento espiritual, no lo tomamos como un rito porque sería algo pagano.
sino con metanoia, un arrepentimiento sincero que nos lleve a la conversión. Y por la sangre de Jesucristo que habita en nosotros, nos limpia de todo pecado. Eso lo hacemos diariamente, perpetuamente, hasta que llegue nuestra redención y habitemos junto con Él en el reino celestial. Pero aquí dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no estamos en nosotros. Nosotros renovamos nuestra mente a diario y la renovamos porque Dios Trino nos ayuda, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos renovamos por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, está en Efesios 4:23, para dejar todo aquello que nos mancha, todo aquello que no proviene de Él. Eso es largo y extenso porque en la palabra escrita está todo aquello que debemos dejar para santificar nuestra vida. Por eso en el devocional nosotros nos comunicamos con la fuente de toda creación, pero antes de comunicarnos con Él, nos santificamos. Hacemos para confesar nuestros pecados. Nosotros no decimos, perdona todos nuestros pecados, no. Nosotros hacemos conciencia de cada uno de nuestros pecados y por cada uno nos arrepentimos con metanoia. Y la sangre de Jesucristo nos limpia y es ahí donde entramos en su presencia. Cuando aprendemos a discernir los espíritus, antes de entrar a hablar con Él con coinonía, nosotros discernimos lo que estamos escuchando en ese momento en el espíritu y si hay mucha oposición, primero libramos, intercedemos, libramos una batalla espiritual que lo hacemos con su palabra escrita. Bueno, prosigo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad a diario, a diario. Inclusive cuando tú crees, porque todo esto se hace en fe, pero para quienes ya escuchan en el espíritu se van a dar cuenta cómo cambia, cómo mejora el discernimiento espiritual. Inclusive dejas de escuchar tanto al adversario y escuchas más a la Santísima Trinidad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros luchamos y menguamos para dar fruto, los frutos del Espíritu Santo. Pero eso es un día a día. Nosotros crecemos diariamente espiritualmente, poco a poco. Y esta semana lo comprobé una vez más. Y es que estaba pidiendo por un milagro, bueno, ya sabemos, financiero por alguien creyente en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo me indicó exactamente que estaba impidiendo su bendición. Recordemos quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unión inefable del Padre y el Hijo. Están unidos y mora dentro de nosotros. Nosotros lo debemos cuidar como un tesoro. Por eso nosotros no mentimos, no engañamos, no gritamos, bueno, en fin. El Espíritu Santo nos va ayudando. Y pueden confirmar quién es el Espíritu Santo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Es nuestro Señor Jesucristo, el que perfecciona a los santos. Está en Efesios 4, a partir del versículo 12. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y fue el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo que me indicó exactamente que estaba impidiendo la bendición de esa persona. Se lo dije a esa persona, pidió perdón y misericordia, y ese mismo día, en la noche, recibió su milagro financiero. Son verdades espirituales que solo Dios Trino nos da revelación y que desafortunadamente muchas personas no saben y porque no conocen quién es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fuente de toda creación es quien conoce la verdad.
Y la verdad nos hace libres. Nos hace libres de la esclavitud del pecado, de las acechanzas del adversario. Las acusaciones que coloca Satanás, el antídico, en contra de nosotros es por no cumplir la palabra escrita. Por eso es tan importante se nos revele por medio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debemos aprender a argumentar y también a apelar cuando definitivamente hemos pecado, pedir perdón, pedir misericordia. Porque pecado es pecado, sea grande o pequeño. Sabremos el tamaño del pecado por el tamaño de la consecuencia. Muchas veces en su misericordia no hay consecuencia, nos absuelve. Pero otras veces sí hay consecuencias. Y Él como no solamente es un juez justo, sino un padre. Y el padre que ama a sus hijos los corrige. Y créeme que cuando uno pasa por esas consecuencias, porque las he vivido, las viví por mucho tiempo por no conocer la palabra escrita, uno le queda claro para no volver a cometer ese pecado. Recordemos lo que dice en la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 24. Jesús es el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de nuestro Señor, de nuestro amado Jesucristo, habla mejor que la de Abel, porque por su justicia, la de nuestro amado Rey Jesucristo, nos hizo dignos de ser coherederos junto con Él. Alabado seas por siempre, nuestro amado Señor, Rey de reyes, Señor de señores. No solamente te despojaste de tu gloria para hacerte hombre y venirnos a redimir, rescatarnos del lazo del cazador, de la peste destructora, de toda mortaja, de toda peste, de toda obra de las tinieblas y la oscuridad, del acusador, y nos permitiste, por medio de ti, acceder al Padre Celestial, a las riquezas en gloria que tenemos nosotros, como ser hijos y coherederos tuyos. Gracias, Señor, gracias por tu bendita sangre, gracias. Bienaventurados los que creemos en ti, Señor, bienaventurados somos. Afianza tu relación con el Padre, con el Hijo, por medio del Espíritu Santo, en coinonía, que es una relación estrecha. Ahí tú creces espiritualmente. Cuando cumples el primer mandamiento, que es amarás a tu Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que eres tú, te ayuda a permanecer en el Evangelio, te ayuda a heredar sus promesas, a crecer espiritualmente. Y te vas a encontrar con un sinnúmero de situaciones que Él nos da como regalos, como tesoros celestiales, sobrenaturales. Y bueno, y es la hoja de ruta para tu diario vivir. Solo te puedo adelantar esto. Uno afina tanto el oído espiritual, que me pasa con el espíritu de nuestro Señor Jesucristo y con su espíritu, que vas a lograr alcanzar a sentir un poco su tono de voz. A mí audiblemente me habló hace más de 7 años, pero llegas a un nivel de escucha, no sé qué sigue, ahí les estaré contando, que se llega a afinar tanto que llegas a escuchar un poco el tono de voz. Por eso en la mayoría de veces sé con quién estoy hablando, si es con el Padre o con nuestro Señor Jesucristo, o por la forma en que me tratan, que es diferente. Entonces lo que puedo decir es que los dos son muy especiales, son muy amorosos, son muy cercanos y te tratan de forma especial y única. Todos los hijos, todos sus hijos, todos los discípulos, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son sus hermanos? Los que obedecen sus mandamientos, dice la palabra. Entonces, acércate a Él, acércate al trono de la gracia confiadamente. Te están esperando con los brazos abiertos. Y bueno, sé que esta revelación que ya por ahí me acordaba, que ya muchos la saben, pero a veces a uno teniendo la revelación se le olvida,
porque a veces uno pide por ciertas personas y no obtiene respuesta, es porque hay derechos. Entonces esto nos recuerda no solamente a ustedes y a mí, que debemos santificarnos, limpiarnos con arrepentimiento, con acción de gracias, para que la sangre de Jesucristo obre en nuestras vidas. Dios los bendiga grandemente en Cristo Jesús y bajo el poder y unción del Espíritu Santo. Les dejo esta canción. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro,